Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Ok. Bueno, mi nombre es Florencia Rodríguez, pertenezco al servicio de clínica médica de la Sala de Internación General. Como dice el título, la idea hoy es hablar un poquito de tuberculosis en la era moderna y lo titulamos Entre el estetoscopio y la PCR. Bueno, como objetivos de la presentación vamos a hablar tres formas distintas de la enfermedad que reflejan tanto la diversidad clínica como los distintos niveles de complejidad diagnóstica y terapéutica que nos enfrentamos, demostrando que la tuberculosis sigue vigente y se transforma adaptándose en nuevos contextos. Bueno, arrancamos con el caso número uno, un hombre de 54 años que ingresa al hospital por una diverticulitis perforada. El 7 de enero se realiza una hemicolectomía izquierda con colorecto anastomosis y en contexto del posoperatorio obviamente recibe 5 días de ceftriaxona ornidazol. Termina esos 5 días y al sexto empieza a intercurrir con fiebre diaria vespertina, siempre sin descompensación hemodinámica. En el laboratorio solo algo de leucocitosis, con pancultivos negativos, con buena evolución abdominal, que obviamente fue la sospecha inicial, obviamente que fuera alguna complicación de la cirugía, la verdad es que no lo parecía. En ese contexto se le hace tomografía de abdomen, de tórax, buscándole algún otro foco probable, y lo que nos encontramos ahí es un nódulo en lóbulo inferior izquierdo con ganglios mediastinales y una formación nodular en riñón izquierdo, lo que parecía, digamos, un hallazgo, un incidentaloma renal, y los cambios posquirúrgicos con alguna adenomegalia en tronco celíaco también. Como nuevo, digamos, teníamos este nódulo en el pulmón, que lo interpretábamos como un posible foco, así que se interconsulta con neumonología y se termina realizando un VAL, cultivos y PCR para micobacterias tanto típicas como atípicas salen negativos. Continúa haciendo fiebre, obviamente antibióticos de por medio, en algún momento hasta se sospechó de fiebre por antibióticos y se le cambiaron en múltiples oportunidades, hasta que el 24 de enero arranca con algo de síntomas urinarios, la verdad que nada muy categórico, pero como es lo único que teníamos, se le hace una resonancia y ahí se ve algo de síntomas de prostatitis aguda, más o menos crónica, con lo cual inicia tratamiento con ciprofloxacina, responde, deja de hacer fiebre, así que se le otorga el alta con plan de cumplir 4 semanas de tratamiento, obviamente con seguimiento médico, y por razones, digamos, de obra social, que no era de plan de salud del paciente, no se puede hacer el PET internado, así que se va con la idea de hacérselo por ambulatorio para reevaluar tanto las adenopatías mediastinales, que nunca nos había quedado claro, digamos, de dónde venían, y si tenía alguna relación con este probable cáncer renal que se veía en la tomografía. Como les mencioné, esta es la imagen del PET, digamos, no es la mejor, pero bueno, se lo hizo en otro centro, así que es lo que tenemos. Y acá yo les mencioné o sea, les resalté un poquito de lo que más captaba, que eran todas estas adenopatías, digamos, a nivel mediastinal. Y acá se ve un poco mejor lo que hablábamos del nódulo en el pulmón. Entonces, este PET como resultados nos da el nódulo pulmonar que captaba, que era hipermetabólico, y adenopatías hipermetabólicas varias, tanto supraclaviculares, en espacio laterotraqueal izquierdo, derecho, paraórticas, subcarinales, en el ilio pulmonar y en epiplomo. Acá, muy chiquitito. Bueno, y la formación obviamente en el riñón, que eso ya lo sabíamos. Como lo que más captaba, obviamente, del PET eran estos ganglios mediastinales, todo esto por ambulatorio, el 12 de marzo, fíjense que casi 2 meses después que inicia todo esto, la primera internación del señor, se decide hacer una videomediastinoscopía con toma de biopsia ganglionar. En ese momento se analizan 7 ganglios, 4 de estos ganglios informan granulomas necrotizantes con exudados polimorfonucleares rodeados de infiltrados linfocitarios y fibrosis.
Se mandan a cultivos. Con la coloración sin Nielsen no se identifican bacilos ácido alcohol resistentes. Las PCRs que se le toman también a la muestra con resultado negativo. Se realiza una PPD que le da de 25 con viraje, porque nosotros en la internación le habíamos hecho otra. Y ya, obviamente, después se termina obteniendo el cultivo positivo para VAR, como acá se muestra, pero ya antes de eso, obviamente, que esto tarda más tiempo, ya se había llegado, digamos, al diagnóstico presuntivo de tuberculosis ganglionar y se había iniciado tratamiento. Inicia entonces el 25 de marzo, tratamiento con 4 drogas para la tuberculosis, con buena tolerancia. Al día de hoy el paciente lleva casi los 6 meses, digamos, completos, en plan de hacerse una tomografía control para ver cómo habían evolucionado estas adenopatías. Y también, bueno, ahí no se ve abajo, pero se logró hacer la nefrectomía parcial a su cáncer y terminó siendo un cáncer de células pequeñas de riñón. El nódulo pulmonar desapareció, quedó. Bueno, eso lo vamos a saber con la tomografía, digamos, que todavía no se hizo. Que además podría tener un cáncer pulmón. Además podría tener un cáncer de pulmón, sí. Bueno, el caso número 2, una mujer de 48 años, instrumentadora quirúrgica del Hospital Muñiz, que su primera relación, digamos, con el hospital acá es, ella tenía antecedentes de prótesis mamarias, hace bastante que no se controlaba, entonces le piden una resonancia de mamas de control, digamos, por las prótesis que tenía hace varios años. Esto el 11 de agosto, y como hallazgo se ve en una resonancia, que obviamente no era el estudio adecuado para evaluar eso, un nódulo que informan en el pulmón derecho. Entonces, en el mismo informe sugieren obviamente hacerle una tomografía. Tomografía que se empieza a tramitar por ambulatorio y que no llega a hacérsela, intercurriendo antes, más o menos el 26 de septiembre, con un cuadro de fiebre, tos y una radiografía, que esto se lo hace en otro centro, en el hospital donde ella trabajaba, donde supuestamente se ve una neumonía derecha y le inician tratamiento con amoxicilina clavular. No mejora, persiste la sintomatología, de hecho progresa, y ahora sí, el 3 de octubre termina acá con nosotros, por guardia, con un cuadro caracterizado por astenia progresiva, agregando dolor ahora en puntada de costado derecho y diaforesis. Se le hace la tomografía de tórax y acá lo que se ve es este derrame, que es nuevo porque en la resonancia que tenemos sí de acá del hospital no lo tenía. No se ve el nódulo nunca lo identificamos, pero sí el derrame. Ingresa por guardia, creo que un fin de semana, con lo cual cirugía decide colocarle a este derrame un tubo de avenamiento pleural. En esa oportunidad no ingresa citológico, sí el líquido se manda a cultivos, lo que da negativo, y PCR para lo mismo, micobacterias típicas y atípicas negativos, y un ADA que continúa de hecho en proceso. Y una PPD de 6 en ese momento. Se le hace una tomografía con contraste endovenoso de control a las 72 horas y en esa tomografía, como se ve acá, se ve, digamos, que si bien tenía menos derrame pleural, no había terminado de ser evacuado y de hecho se ve de aspecto infeccioso, inflamatorio y loculado, con alguna adenomegalia también mediastinal y en espacio prevascular. Con esto teníamos, digamos, varias sospechas. Podía ser algo infeccioso complicado, podía ese nódulo en algún momento, si bien no lo veíamos, tener algún tipo de proceso oncológico, y con el antecedente del contacto con el sistema de salud, y de hecho la paciente refiere que tenía varias compañeras, digamos, también en tratamiento con tuberculosis, estaba esa opción, con lo cual se decide llevarla a una VATS, que acá, cortesía de Mica Raíces, tenemos el video. Lo corté un poquito porque el video original es más largo, pero ahí se pueden ver algunas adherencias pleurales, que es eso, esto blanquecino que se ve por acá. Se ve la pleura también, toda blanquecina, granulosa, con este líquido tendiente, digamos, a ser hemático, pero algo turbio también.
todo tendiente al roce, al sangrado, y toman obviamente múltiples biopsias. Bueno, este es el informe, digamos, del parte quirúrgico. Lo que dice es un poquito lo que les mencioné: líquido pleural seroturbio con adherencias pleurales que en el mismo procedimiento hacen una lisis, digamos, de estas adherencias liberándolas. Y se evidencia la pleura parietal con hiperemia, sangrante al roce. Se realizan biopsias de la pleura parietal, la cual presenta infiltrado puntiforme blanquecino. Y esto se envía a anatomía patológica y a cultivo. En la anatomía patológica tenemos el resultado de un proceso inflamatorio granulomatoso necrotizante, con PCRs también para típicas y atípicas negativos, y los cultivos para bacilo de Koch en proceso. Con esto se hace diagnóstico presuntivo de TBC pleural e inicia también, el mismo día de hecho que sale de Sabatz, tratamiento con 4 drogas, lo cual tolera bastante bien y es dada de alta la paciente. Y ahora el último caso: una mujer de 42 años, como antecedente más importante, una neumonía adquirida en la comunidad supuestamente severa, que no está bien caracterizado, digamos, en la historia clínica que se refiere con severa, a los 17 años, o sea, hace un montón de tiempo, que empieza con múltiples consultas con nosotros acá por guardia, por consultorio y demás, en el 2022. Las primeras consultas: servicio de neumonología, sibilancias, disneas de esfuerzo, que no termina de quedar muy claro, múltiples tratamientos, obviamente siempre con corticoides, con Atrovent, con broncodilatadores y demás. Eso a principio del 22. En el 23, lo mismo, persiste con estos síntomas, vuelve a consultar por cuadros de rinorrea, disnea clase funcional 3, sibilancias, alguna historia de atopía por lo que refieren, con rinitis, conjuntivitis, y la impresión diagnóstica a la que llegan en ese momento es un cuadro de asma. Se hace una radiografía de tórax y acá ya se puede ver la pérdida de volumen del pulmón izquierdo con opacidades en la base izquierda, ¿no es cierto? A esto se le hace una tomografía y en la tomografía lo que se ve son bronquiectasias con tapones mucosos, árbol en brote y consolidaciones acinares con alguna cavitación a nivel del lóbulo inferior. Acá se interpreta como bronquiectasias reagudizadas, se le da tratamiento con levofloxacina y más broncodilatadores. Esto dijimos en marzo del 23. Durante ese año, múltiples intercurrencias respiratorias, en marzo, en mayo, en agosto, todos estos episodios fueron tratados con levofloxacina, y también en octubre tiene una ITU que se lo trata con cipro. En noviembre, otro evento respiratorio, ahí le repiten la tomografía y se ve imágenes con tendencia a la consolidación y aumento de estas bronquiectasias. ¿Sí? Acá se puede ver en lóbulo superior, que no tenían las tomografías previas. Acá se le realiza una PPD, tenía 23, no teniendo previas acá en sistema. Y con todo esto, obviamente, y la sospecha de tuberculosis, se le realiza un VAL, que acá sí tenemos un resultado detectable para tuberculosis con PCR. Con esto inicia tratamiento con 4 drogas. A los 6 meses, completando, digamos, este primer tratamiento, se le hace una nueva tomografía de control, digamos, para evaluar la suspensión del tratamiento, y se ve nueva caverna en el lóbulo superior izquierdo, que no la tenía antes. Con esto, el tratamiento lo prolongan por 9 meses. Esto, ya estamos más o menos en fecha. En febrero de este año, ella clínicamente sí mejoraba. Si bien las imágenes no, clínicamente mejoraba. En febrero de este año, en un control con neumonología también, se le decía hacer una nueva tomografía y si bien algunas de las cavitaciones estaban mejor, tenía nódulos nuevos en el lóbulo superior izquierdo, que acá se pueden ver.
Y acá ya la gente de neumonología se empieza a plantear, bueno, si esto se interpreta como una recaída o si tal vez tenía alguna tuberculosis con alguna multiresistencia no detectada. La idea, obviamente, en esa consulta es planear en la proximidad una nueva fibrobroncoscopía que por intercurrencias clínicas y falta, digamos, de seguimiento de la paciente en el hospital se termina posponiendo. Esto hasta agosto de este año, que consulta por guardia por un cuadro de tos con expectoración verdosa y un registro de fiebre de 39 grados, y se le termina haciendo esta nueva tomografía, donde se ve una telectasia casi masiva del pulmón izquierdo, que acá se puede ver. Y ahora sí, obviamente, se interna la paciente e ingresa para hacer una fibrobroncoscopía, que de hecho se hace bastantes durante la internación, con desobstrucción o intentar desobstruirle un poco la vía aérea, lo cual no se logra del todo. Eh, sí, en el estudio citológico, cultivo de coloración de Sinn-Nielsen con bacilos ácido alcohol resistentes. Y bajo la sospecha esta, que ya la tenían, digamos, de tuberculosis resistente, se hace el test que tenemos acá disponible en el hospital. Después vamos a charlar un poquito, pero hay varios test. Nosotros el que tenemos mide solo la sensibilidad a rifampicina y a isoniazida. Bueno, resulta ser resistente a estos dos fármacos. El que nos faltaría, digamos, que también, sobre todo teniendo en cuenta toda la exposición que tuvo a la levofloxacina y demás, sería a las quinolonas, pero eso hay que pedirlo al Malbram, que es lo que entiendo que están intentando tramitar los infectólogos. Bueno, con este resultado inicia tratamiento con linezolid, etambutol, piracinamida, moxifloxacina y amicacina, pudiéndolo rotar también después a bedaquilina, clofazimina, moxifloxacina, linezolid y piracinamida, pero esto también hubo que pedir autorizaciones, digamos, porque no son drogas que tenga disponible el hospital, entonces hay que pedirlas al Ministerio de Salud. Bueno, con eso terminamos un poco con los casos clínicos y la idea es hablar un poquitito ahora de qué está pasando en la actualidad tal vez con la tuberculosis. En el 2024, la Organización Mundial de la Salud estimó más de 10 millones de casos nuevos anualmente en el mundo y más de 1,3 millones de muertes relacionadas con la enfermedad. De las enfermedades infecciosas, la primera es el HIV hoy en día y le sigue la tuberculosis. En Argentina no es distinto, los casos de tuberculosis aumentan sostenidamente y desde hace más de 10 años, en el 2013 de hecho había 9.000 casos documentados, 2024 16.600. La mayor prevalencia, como ya se sabe, eso no cambió tampoco, en el AMBA, en el norte del país y en poblaciones vulnerables. ¿Por qué se cree, digamos, esta persistencia de una enfermedad que tiene tantos años? La desigualdad social, el diagnóstico tardío, las fallas en la adherencia. ¿Qué nos lleva a estas fallas en la adherencia? Los tratamientos y los aislamientos son muy prolongados y cada vez con más frecuencia la emergencia de cepas resistentes también a los fármacos de primera línea. Repasando un poquito lo que es el tratamiento de la tuberculosis, hay que entender esto que mencionábamos antes de por qué el tratamiento es tan prolongado. Las bases del tratamiento son lograr una rápida conversión bacteriológica del esputo para cortar rápidamente la cadena de transmisión, evitar la selección de cepas resistentes, eso se hace con la asociación de fármacos bactericidas, a la cabeza isoniazida y rifampicina, y evitar la persistencia del bacilo de multiplicación lenta. Por eso es que son tan prolongados los tratamientos. Y son, digamos, consta de dos etapas. El tratamiento, como todos sabemos, la fase bactericida, que son los 2 meses iniciales, con la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol diarios. Esto logra asociar los 3 fármacos más eficaces, que como les dije son, digamos, los bactericidas, isoniazida, rifampicina, con la piracinamida, más un cuarto fármaco, como suele ser generalmente el etambutol, para disminuir el riesgo de resistencia.
y una fase de consolidación o esterilizante, que son los 4 meses siguientes de isoniazida y rifampicina diario o trisemanal, pero solo si es supervisado. Y ahora vamos a orientarnos un poquito a lo que es la tuberculosis resistente. Se estima también que cada año más de 400.000 personas a nivel mundial desarrollan tuberculosis resistente a la rifampicina, que como les dije es el fármaco más importante del tratamiento. Y de todos los hallazgos de tuberculosis resistentes, solo el 3% se da en las diagnosticadas recientemente y el 20% en las previamente tratadas. No más del 20% del total de los casos que hay, digamos, a nivel mundial reciben tratamiento o diagnóstico oportuno, y de las que lo reciben, la verdad es que la evolución es favorable solo en aproximadamente la mitad de los casos. Y para entender un poquito mejor la resistencia, hay varios tipos. Puede ser monoresistente, solo a isoniazida, que es la más frecuente, o a rifampicina, que tal vez es la más importante. La multiresistencia, que hasta ahora lo que sabemos es lo que tenía nuestra paciente, con resistencia mínima a la isoniazida y a la rifampicina. Como les dije, nos falta demostrar a ver si lo es también a las quinolonas. La tuberculosis preextensamente resistente, que es mínimamente a la isoniazida, rifampicina y a las fluoroquinolonas, y la extensamente resistente, que tiene resistencia mínima a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolona, bedaquilina y o linezolid, que son los fármacos orales. ¿Cuándo pensarla? Hay dos situaciones clínicas: con historia previa de tuberculosis en pacientes con hallazgos clínicos o radiológicos persistentes o progresivos durante el tratamiento, falta de negativización de los cultivos de esputo en los primeros 3 meses, adherencia incompleta, fracaso o recaída del tratamiento una vez finalizado, o antecedentes de un régimen inadecuado, ya sea con pocos medicamentos efectivos o dosis inadecuadas. Y la gente sin episodio previo de tuberculosis, con exposición obviamente a algún individuo que haya tenido tuberculosis resistente, con residencia o viajes a regiones, digamos, de alta prevalencia de tuberculosis resistente. Los mayores casos están documentados en India, China, Rusia, Asia Central, y de América solo mencionan a Perú. O residencia o trabajo en instituciones o entornos de tuberculosis resistente. En cuanto al tratamiento, y esto tal vez es lo más novedoso en cuanto a la tuberculosis resistente, ya hace un par de años, pero sobre todo desde el 2022, la Organización Mundial de la Salud le da prioridad al uso de regímenes totalmente orales y abreviados, que pueden ser ahora de 6 a 12 meses, obviamente dependiendo de la evolución. Lo que antes dependía de agentes inyectables, como puede ser la micacina, por ejemplo, por hasta 24 meses. Este régimen estandarizado de corta duración consta de bedaquilina, pretomidina y linezolid, más o menos levofloxacina, en el caso que sea sensible, salvo, como les digo, resistencia detectada a alguno de estos fármacos, intolerancia o falta de disponibilidad. Y si esto llega a pasar, o sea, alguna de estas cuestiones que nos impida hacer este tratamiento estandarizado para la tuberculosis resistente, se debe crear un régimen individualizado, teniendo en cuenta estos principios. Igualmente acá sí ya hay que tener en cuenta, obviamente, que necesitamos la ayuda de los infectólogos. Consta de 5 o más medicamentos, preferiblemente a los que el paciente no haya sido expuesto previamente, y teniendo en cuenta efectos adversos, toxicidades, disponibilidad y las comorbilidades previas del paciente. Esto es a modo informativo, obviamente. Nadie sabe todos de memoria, son un montón los fármacos disponibles. Tal vez para tener en cuenta, los que quedan hoy en día que son endovenosos son la micacina y la streptomicina. Pero después con estos se puede hacer esta combinación de 5 fármacos, la cual mencionábamos, eh, pero bueno, teniendo todos los factores que dije antes en cuenta para armarlo.
Bueno, y esto es solo a modo de mención, pero también si hablamos de tuberculosis resistente, sobre todo antes la cirugía tenía un papel tal vez más importante. Se denomina de hecho tisiocirugía y es la terapia quirúrgica complementaria en ciertos casos especiales de tuberculosis graves. El fundamento de los procedimientos quirúrgicos es remover grandes grupos focales de bacilos presentes en el parénquima pulmonar necrótico o no viable, ya que las cavidades tuberculosas ofrecen un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano, sobre todo limitando la penetración del antibiótico. ¿Cuándo hay que considerarla? Con cultivos persistentemente positivos después de un tratamiento de 4 a 6 meses, con tuberculosis extensamente resistentes, que es poco probable que curen solo con el tratamiento, digamos, médico o antibiótico, complicaciones severas, como hemoptisis masivas o fístulas broncopleurales, teniendo en cuenta también, obviamente, que la reserva pulmonar del paciente tiene que poder permitir tolerar el procedimiento, pues son bastante cruentos. E idealmente, y tal vez hoy en día esto es lo que más dificulta, en centros con amplia experiencia en el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis, que la verdad hoy en día no quedan. Eh, y solo a modo de mención, los tipos de cirugías que pueden ser colapsantes de exéresis o combinadas. Los colapsantes son neumotórax terapéutico, toracoplastias, plombajes, que consiste en insertar un material, que hay una larga lista de los materiales que se pueden inyectar, en el espacio pleural o extrapleural para colapsar el pulmón. Y de exéresis, bueno, lobectomía, neumonectomía y demás. Bueno, y como conclusiones, la multiresistencia no solo complica las elecciones terapéuticas, sino que prolonga los tratamientos, aumenta los costos, las toxicidades y aumenta el riesgo de fracaso y recaída. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar como médicos en la práctica clínica médica? La resistencia suele reflejar fallas en la adherencia o interrupciones de estos tratamientos. Por eso la prevención de la resistencia empieza desde la primera consulta, de hecho, asegurando el diagnóstico correcto, la adherencia y el seguimiento, ya que son los actos clínicos de enorme peso para la salud pública. Gracias. ¿Está bien? ¿No piensa que no? ¿No? No. Bueno, son quitas sobre. Muy hermosos los casos, la verdad, buenísimos. Para el último caso que me resulta tal vez el más los tres muy interesantes, realmente, ¿no? Muy bueno, los dos primeros, las PCR, que nosotros tenemos muchas fichas, muchas veces en las PCR, los Todo dos negativo. fueron negativas, ¿no? Una en el ángel, otra en la primera, las PCR positivas, las dos hicieron el diagnóstico positivos, ¿no? Positivos. En tanto que la última había vacilos por todos lados, ya en el directo se visualizaban. Hay algunas colocaciones que son más sensibles que nosotros utilizamos, la vitamina o damina, se utiliza en otros lugares del mundo que tienen un 10 o un 20% más de sensibilidad a las lesiones directas que nosotros no las hemos avanzado, yo nunca, y que uno lo lee en la literatura, pero o sea, no está entrado en nuestro funcionamiento médico. Eso como la ola, sí, había. Eso por un lado. Por otro lado, para el tercer caso, la pregunta sería, ¿qué factor creemos que tomó lugar? Todas esas consultas aguardan muchas veces ellas con sigma, puestas a cuadros pulmonares inespecíficos y tal vez algunas de ellas tal vez obviables, en la resistencia de la multiresistencia, o es una enfermedad de Muniz que trabajaba con enfermos con tuberculosis multiresistente. Esa era la otra, ¿eh? Son dos pacientes distintos a las infectadas, perdón. Bueno, entonces, en este caso. Me parece que juega el papel más importante. La primera sí recibió múltiples
La tuberculosis resistente es la de los múltiples ciclos de levofloxacina. Y la primera. La tuberculosis pleural. Ahí. Perfecto. Y con respecto a cirugías, cada vez vemos muy poco, pero nosotros tenemos pocos pacientes realmente de esta naturaleza. Me imagino que los enfermos se deben ver pacientes mucho más graves, pero creo que algunos habrán visto alguna radiografía con cirugías con laxantes y con cosas extrañas en la pleura. Yo, por ejemplo, recuerdo haber visto pacientes con pelotas de ping-pong en la pleura, con vasos pleurales, ¿no? En la época de la promotora terapéutica. Pero bueno, si googleas, seguramente cirugías con laxantes van a aparecer placas muy interesantes. No sé si vos tuviste la oportunidad de verlo, pero yo recuerdo pelotitas de ping-pong en la pleura para hacer el ping-pong. Lleno de pelotitas. No sé si hay alguna pregunta. La segunda paciente la que no tiene diagnóstico confirmatorio para el vacino todavía, ¿no? Todavía no. Tiene velo de novia, Sí. enfermera de Muniz, algo así, y PPD. Exacto. Y de las 3 pacientes, ¿cómo funciona la PPD? Son sobre una negativa y las 2 positivas. La enfermera del Muñiz es la que tiene, la instrumentadora quirúrgica del Muñiz tiene 6, los otros 2 tenían más de 20. Sí. Bueno, presentación de casos, ¿no? Uno de ellos o varios por personas, algunos lo compartimos en un momento. Pero no, yo la verdad que lo que me llevo, digamos, del Ateneo, y por ahí supongo que en la tuberculosis, o sea, estamos en un país donde la tuberculosis es una enfermedad común, la tuberculosis tiene múltiples presentaciones posibles, algunas son las más conocidas, las más esperables, la verdad que como se me toca estar que es la terapia vemos tuberculosis pleuriana con bastante frecuencia, pero también vemos otra presentación y ocasionalmente la internación vemos formas raras de presentación de una tuberculosis, pero hay que recordar que es una enfermedad común, ¿no? Y que muchas veces, digamos, vemos presentaciones raras porque son enfermedad común, pero que siempre más probable una presentación rara de una enfermedad común que una presentación común de una enfermedad rara. O sea, que la tuberculosis la tenemos que tener muy de mano en el diagnóstico, incluso cuando la presentación no es la más frecuente o más esperada. Sí, no, a ver, obviamente mencioné como los casos más emblemáticos, pero de hecho Canale tiene hasta un consultorio específico de tuberculosis, eh, donde hace medio seguimiento del tratamiento de los pacientes, porque hay un montón, o sea, de tuberculosis respiratoria hay un montón, de hecho estamos en La Matanza acá, y en La Matanza es zona de alta prevalencia de tuberculosis respiratoria. O sea, está lejos de ser una enfermedad del pasado o algo así. Es una mucha población, corta población de los países vecinos que tienen más prevalencia. Sí, sí, totalmente. Este partido tiene mucha más prevalencia que otros, eso también, además, ¿no? Porque digamos, tiene su tuberculosis. Sí, nosotros, digamos, en nuestro ambiente también tenemos otro tipo de población, pero probablemente los hospitales, digamos, públicos de acá de la zona tengan más casos todavía de todo esto. Ahora, Sí. drogas nuevas son, ¿de dónde vienen? La beta-carotina, la otra, ¿son fabricadas en el país o vienen importadas? Asumo que vienen importados. La paciente Las drogas, porque lo mismo que le pasaba a la leishmaniasis, ¿recuerdan? Presentamos una leishmaniasis que tuvieron que ir a pedir medicación a México, que a su vez creo que venía de India, porque, bueno, obviamente por alta prevalencia y alta cantidad de personas que vienen a India, tienen muchísimos más casos expertos en no lo sé. acá entiendo que se la pidieron al Ministerio de Salud, pero el Ministerio la debe traer de India, que de hecho es creo que una de las zonas donde más prevalencia hay de tuberculosis resistente. Pues, muy bien. Más preguntas, comentarios, escuchen. Desde afuera. Pero no. Bueno, cerramos. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Cómodo. Me apagaron los aires, memoria, Sí, calor. fue Gabriel, fue Gaby. Dios, me veía chico.